Les invito a abrir la palabra de Dios en la carta a los Corintios, primera carta, perdón. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Gloria a Dios. Si lo tiene, puede indicar con un amén. Amén. Y vamos a comenzar del versículo 1 al versículo 5. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias en esta hora. Permítanos, Señor, disponer nuestros corazones abiertos, Señor, para recibir su palabra. En esta hora, bendito Dios, sabemos que usted está en este lugar. Usted es fiel a su palabra, Señor, y le damos gracias, le damos la gloria y le damos la honra, Señor, porque usted es bueno con nosotros. Le damos gracias por cada uno de los jóvenes que están en este lugar, Señor, en esta casa de oración. Le pedimos, Señor, en un solo sentir, Señor, que usted los bendiga, que guarde sus vidas, Señor, que nos permita, bendito Dios, recibir esta palabra, Señor, y guardarla en nuestro corazón y meditar en ella, Señor, para glorificar su nombre. Amén. Si gustan tomar su lugar, Dios les bendiga. Este mensaje, como ya pues lo leímos, es sobre el hablar en lenguas. Quizás esto lo han escuchado, quizás no. Hay jóvenes que están por primera vez. Dios les bendiga. El hablar en lenguas tiene muchos significados, le podemos llamar propósitos en la vida del creyente. Hay el hablar en lenguas, en idiomas que se conocen en el mundo entero, sí, como el español, el inglés, los idiomas más conocidos. Pero hoy estamos viendo un tema que es muy importante para el cristiano, para el creyente, para los jóvenes, es muy importante. Les voy a pedir que abramos la palabra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 23. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Es Dios el que habla aquí? Amén. Amén. Santo es Dios. El Señor nos dice que si recibimos, por ejemplo, la palabra de buscarlo con todo nuestro corazón, eso es reprensión de Dios hacia nosotros. Y si nosotros obedecemos a eso, por ejemplo, a volvernos a Él con todo nuestro corazón, dice que Él derramará de su espíritu sobre nosotros y que por medio del espíritu nos hará saber sus palabras. No, notamos algo muy interesante que no es, dice nos hará saber,
¿sí? Otra cosa es que nos hará oír, ¿sí? Saber y oír son dos cosas diferentes. Entonces, aquí entendemos que por medio del Espíritu de Dios es como podemos entender, como podemos saber su palabra. Sí, ya la hemos escuchado, jóvenes que han estado prácticamente toda su vida congregándose aquí, escuchando de la palabra de Dios, pues la han escuchado, conocen mucho de la palabra y saben que si han aprendido por la palabra, lógicamente saben que es por medio del Espíritu Santo, que es el que nos da entendimiento, la palabra así lo dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, bendito Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Hablando el Señor Jesucristo, promesa para el creyente. Aquí no hay edad, es para el creyente. Somos jóvenes, son niños que ya entienden, ya empiezan a tener comprensión de las cosas, y hasta los ancianos, para todos. Dice el Señor Jesucristo, versículo 16 al 18, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Notamos algo muy interesante aquí que dice el versículo 17, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? La promesa del Espíritu Santo, recordamos lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2. Amén. Que recibiremos poder de Dios. ¿Poder para qué? Para llevar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios, para mantener la palabra de Dios en nuestro corazón, para no desecharla, para no olvidarnos de ella, para no avergonzarnos de la palabra. Dice el apóstol Pablo que Dios nos dará espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Cuando el ser humano está sin Dios, o de pronto se comienza a congregar en un lugar como pues empieza a oír la palabra. Y puede pasar mucho tiempo si esa persona se conforma solo con escuchar. Puede pasar mucho tiempo y puede que la palabra, dice la palabra de Dios que Dios es fiel y que su palabra cumple su propósito en su tiempo. ¿Sí? Puede pasar mucho tiempo que la persona no entienda. ¿Por qué? Porque necesita conocer que hay un espíritu que es de Dios, que es santo, que es el que nos ayuda a entender. Hay personas, yo no sé si ustedes han escuchado, personas que dicen, yo he leído la Biblia cierta cantidad de veces, o llegan a decir, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Saber, leer es una cosa y entender es algo muy diferente. Sí, lo que leíamos al principio en el libro de Proverbios, que solo Dios a través de su Espíritu, que cuando Él nos reprende de algo, nos hace ver que hicimos algo mal, o que nuestra vida, como no hemos conocido a Dios, Él nos llama y nos dice, es necesario que te arrepientas. ¿De qué? De los pecados, dice la palabra, lo que nosotros podemos entender como nuestros hechos, aún nuestros pensamientos, porque Dios los conoce,
y nuestras palabras, lo que decimos. En una parte de la palabra dice que no debe de salir una palabra corrompida de nuestra boca, que hablemos todo, dice, conforme a la necesaria edificación para nosotros mismos y para los que nos escuchan. Entonces ahí entendemos que si nosotros de pronto nuestro lenguaje, porque en casa, porque la sociedad que nos rodea, pues tiene ese lenguaje, de pronto somos seres humanos, nos llenamos solo de eso, pues se nos pega, se nos hace algo como propio de nosotros, lo tomamos, nos rodeamos de ese entorno, de ese espíritu que no es de Dios. Y cuando venimos y escuchamos que el Espíritu de Dios nos puede ayudar para entender todas las cosas de Dios, pues entendemos que nos falta muchas cosas, entender muchas cosas. Y lo que hoy nos podemos, lo que hoy estamos leyendo, lo que hoy estamos escuchando, pues es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la importancia del Consolador prometido por el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. En la primera carta a los Corintios, vamos a regresar ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Bendito sea Dios. Primera carta a los Corintios, versículo 16. Hace una pregunta el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es, aclarando esta parte de la palabra, es cuando la persona, el creyente, es llenado, es bautizado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dice la palabra que ahora este cuerpo de carne es el templo del Espíritu de Dios y que es necesario cuidarlo, que es necesario esforzarnos por cuidarlo. Cuando nosotros entendemos eso por medio del Espíritu Santo, pues viene a empezar un cambio en nuestra vida. Bendito Dios. Carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 9 y 11. 9 al 11, perdón. Romanos 8, versículos del 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Es la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito Dios. Cuando nosotros entendemos la palabra, es que el Espíritu de Dios nos toca. Cuando dice la palabra de Dios que cuando nosotros creímos en el Evangelio de Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos marcados como propiedad de Dios. Y esto pues nos enseña que es para bien de nuestra vida. Cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo es el que nos hace entender
cuando estamos mal en algo, si hemos hecho algo mal. La Biblia dice que los ojos de Dios están en toda la tierra, dice, observando a los buenos y a los malos, a los injustos y a los justos, a todos. ¿Sí? En una porción de la palabra, relatando el rey David su vida, dice el rey David preguntándose, porque él sabe por el Espíritu de Dios que moraba en él. Decía el rey David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Puso como ejemplo la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, debajo de las aguas. Y David entendió que no podía huir de Dios, no podía esconderse. No hay lugar en la tierra donde el hombre puede esconderse de Dios. Dios todo lo ve. Esto no lo debemos tomar como que es algo malo, sino que la promesa de Dios es que nosotros necesitamos un Salvador y sabemos que es Cristo. Amén. Amén. Entendiendo que Cristo es nuestro Salvador, Él nos da paz. Y entonces la palabra que antes, cuando no creíamos o cuando no entendíamos, la palabra que nos señalaba, que nos hacía sentir de pronto culpables, pues esa palabra nos hizo entender a través del Espíritu Santo que es necesario arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Pedirle perdón a Dios. Dijo el rey David, te pido perdón por mis pecados, por esto y por esto, por lo que recuerdo y aún por lo que no recuerdo. Sí, hay cosas que hemos hecho en nuestra vida que ya se nos olvidaron, pero Dios lo sabe. Pero en el momento que nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Y dice que cuando Dios perdona nuestros pecados, dice que Dios los sepulta en lo más profundo del mar y que entonces después de que Él nos perdona, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Y entonces viene el Espíritu Santo a darnos paz. ¿Sí? Aunque las personas que nos rodean, que de pronto nos conocieron que éramos de una manera y escuchamos el Evangelio, creímos en la palabra, recibimos el Evangelio, recibimos a Cristo, fuimos sellados por el Espíritu de Dios y empezó a cambiar nuestra vida. Pero las personas que nos rodean se quedan con la imagen anterior o con la opinión anterior y dicen, ¿cómo es que este cambió si antes era esto o este es así y así? Y de pronto ahí la palabra también como nos enseña que hay un Dios que nos ama, también enseña que hay un enemigo de Dios, dice la Biblia, un enemigo de nuestras almas, que su obra es robar, matar y destruir. El propósito de Satanás es atacar al creyente. Atacarlo es como es espiritual, empieza atacando el pensamiento. Empiezas a escuchar la palabra de Dios y empieza a querer sembrarte dudas. No es cierto lo que te están diciendo, no es cierto lo que escuchaste. Mira aquel, cómo es, y dice que es cristiano. Pero hay un versículo en la palabra que es necesario que todos lo conozcamos, que lo recordemos, los que ya lo hemos leído, que dice que pongamos los ojos en Jesús. Dice, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Si ponemos los ojos en Jesús, solamente por nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, aunque veamos al hermano o a la hermana que falla, nuestra fe no va a cambiar. Nuestro ánimo va a seguir siendo el mismo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo, porque Cristo no falla, porque Cristo es perfecto, Cristo no se equivoca. Bendito sea Dios. Igual en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, ahí vamos a entrar un poquito en el tema, más de lleno en el tema de
Le pusimos por título el don de lenguas. Lo que han escuchado hasta hoy, pues es parte del mensaje de esta tarde, para que sepamos de qué estamos hablando, para que sepamos quién es el que hace la obra en la persona, quién es el que transforma. La persona no cambia por sí misma, y el cambio no es de la noche a la mañana, es un proceso. Dice la palabra que al que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que estamos en un constante proceso. El cristiano siempre, toda su vida, mientras esté aquí en la tierra, va a estar en un constante proceso de ir perfeccionándose en Dios. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6. Está un poquito larga la lectura, pero Dios es bueno y es necesario. Amén. Primera de Corintios 2, del 6 al 16, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Dice en el versículo 11, versículo 12, que nadie entre nosotros podemos conocer nuestros pensamientos, que yo pueda conocer tu pensamiento o que tú puedas conocer mi pensamiento, sino como dice la palabra, que Dios puso espíritu en nosotros, que nos da entendimiento de las cosas que hacemos, de todo lo que hacemos. Y así también dice del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el que conoce los misterios de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos hace entender la palabra. Bendito sea Dios. Amén. Romanos 8:14, 16. Amén. Dice Romanos 8:14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bendito es Dios. Hay quizás una duda. Yo no sé si ustedes han escuchado aquí o en otro lugar donde se han congregado, de pronto cuando se ministra la palabra, ya sea al inicio del servicio, al final del servicio, de pronto podemos ponernos a orar con todo el corazón, con sinceridad, y podemos comenzar alabando a Dios, podemos exaltar lo que Él es, agradecerle lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y es tanta la concentración, la comunión, es tanto el enfoque que nos ponemos con Dios, que llegamos a sentir la presencia por esa alabanza que sale de nuestra boca para Dios, es que el Espíritu Santo dice la palabra que mora en nosotros. Y entonces cuando dice la palabra que el que habla en lenguas, dice que habla misterios, pero dice que habla para Dios. La palabra dice que el que habla en lenguas habla para Dios y se está edificando a sí mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que de pronto estamos orando, quizás nos va a pasar algún día, a usted como joven, como adulto, como niño, se puede decir que se obtiene la bendición de Dios cuando el hombre, la mujer, el joven adora a Dios, exalta a Dios, se concentra solo en Él. Algo que hay que mencionar es que muchas veces nos sucede como seres humanos que somos. Nos disponemos a orar, nos disponemos a alabar a Dios. Nuestro cuerpo está aquí. Sale alabanza de nuestra boca, pero nuestra mente se va a los asuntos que tenemos fuera de este lugar. Lo que dejamos pendiente, o quizás entra la preocupación de que tenemos que hacer cierta cosa y entonces no nos concentramos. Cuando dice la palabra que de Dios, a Dios no le podemos ocultar nada. Hubo en una ocasión que Dios le habló al pueblo de Israel, donde les dice que es que su pueblo le honraba de labios, le cantaba, le adoraba, pero dicen, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces el pueblo muchas veces padeció la ausencia de la obra de Dios, de palabra de Dios, porque en el tiempo antes de Cristo había profetas que traían mensaje de parte de Dios para el pueblo. Llegó un tiempo donde dice la historia y dice la palabra que hubo más de 400 años en que Dios no se dirigía al pueblo a través de ningún hombre. Porque hay un tiempo también en nuestra era en que si nosotros lo podemos tomar personalmente, si nosotros venimos a este lugar por cumplir, por complacer a cierta persona, o para que digan que estoy aquí y alabo, aplaudo, canto a Dios, levanto mis manos, pero mi corazón no está aquí, mi pensamiento está en otro lugar. Entonces el Espíritu Santo pues difícilmente puede entrar. Cuando dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que, joven, si tú escuchas a alguien que habla palabras que no entiendes, un lenguaje que no entiendes, un lenguaje que no es de esta tierra, es que esa persona está
en comunión con Dios en ese momento, está alabando a Dios, quizás está pidiendo, dice que el Espíritu intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles es, por lógica, un lenguaje, un idioma humano, que no es humano, que no entiende el ser humano, que es un lenguaje que sale de nuestro ser, de nuestro espíritu, para Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios, por lo que necesitamos. Quizás también puede ser que el Espíritu intercede por la iglesia. Entonces, ¿cómo buscar esa experiencia? Y no solo para sentir experiencia, no solo para vivirla una vez. Dios quiere que todo el tiempo esté eso en nosotros, porque nos edifica, nos hace entender el propósito de estar aquí, en este lugar, el propósito que Dios tiene para nosotros durante los años que Él nos permita estar en esta tierra. Y sea donde sea que vayamos, que no nos olvidemos que la obra es de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Es muy importante, es indispensable, porque cuando el Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfanos a los creyentes, y dice, les enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo. En una parte de la palabra dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, no contristéis al Espíritu. ¿Y cómo se puede contristar? A veces lo podemos hacer sin darnos cuenta. Como lo que escuchábamos hace un momento, de que estamos aquí físicamente, pero nuestro pensamiento está en otro lugar. Entonces pidámosle a Dios, abramos nuestra boca, pidiéndole a Dios que nos ayude para que todo nuestro ser esté aquí. Que nos olvidemos de las cosas que tenemos en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo. Olvidémonos de todo. Dice la palabra que si nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupará de las nuestras. Es la paz que Dios da. Dijo el Señor Jesucristo que Él nos deja su paz, que Él nos da paz no como el mundo la da. La paz que Cristo da es verdadera paz. Descansa uno de tantas cosas que suceden en nuestro diario vivir. Entonces la importancia del don de lenguas no significa que si escuchamos a un hermano o una hermana que está saliendo un lenguaje de su boca que desconocemos, que de pronto se nos hace extraño, alabemos a Dios, olvidémonos de pensar en el hermano o la hermana. Glorifiquemos a Dios si de pronto no sentimos, no sabemos qué decir, glorifiquemos a Dios por lo que Él está haciendo en la vida del hermano o de la hermana que está allá. En este caso, en el altar. También dice la palabra que si de pronto hablamos en lenguas y nuestro pensamiento continúa en el mundo, en la sociedad o en la iglesia, que no dejemos de alabar a Dios. Porque el Espíritu quiere, dice la palabra, que el Espíritu siempre, dice la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí aplica que a veces la carne, estamos concentrados y de pronto el Espíritu se quiere expresar a través de nosotros y entra el pensamiento de, ¿te van a mirar? ¿Qué van a decir? No nos debe importar eso en ese momento. Démosle libertad al Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, fuera del templo. Amén. Amén. Si gustan ponerse de pie.
Último pasaje está en Primera de Corintios, el mismo capítulo que comenzamos leyendo. Primera de Corintios 14, 39 y 40. Como escuchábamos al principio, dice el apóstol Pablo que él desearía que la iglesia profetizara. Es otro tema que podemos verlo en un próximo servicio. Lo que dice el versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Esto es para entenderlo, porque de pronto nuestra carne va a querer juzgar al hermano o a la hermana que esté experimentando esa manifestación del Espíritu Santo. Pero también este pasaje señala que no impidamos el hablar en lenguas aún en nosotros mismos. Cuando dice que el espíritu de la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil, ahí puede ser que si la carne es débil, pues la carne se pone a hacer otra cosa, menos darle libertad al espíritu. Amén. Pidámosle a Dios de su Espíritu Santo. La palabra dice que si se lo pedimos, Él nos lo da. Tenemos que pedirlo. Amén. Le damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, sea glorificado tu nombre en esta hora, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, es tuya. A través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos das entendimiento. Señor, te damos gracias por cada uno de los jóvenes que están en este lugar. Gracias por esa palabra que tú has traído a su corazón, Señor. No permitas, Señor, que sea tu palabra, que no permitas que regrese vacía, Señor, sino que dé fruto en el corazón de cada joven, Señor, para honra y para gloria de tu bendito nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias por Jesucristo, por tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues